Nuestro invitado de hoy, José Alberto Tejada, es periodista, político y contador colombiano y actualmente es representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Se dio a conocer como periodista y director del Canal 2 de Cali en el cubrimiento de las protestas en Colombia en el año 2021. Recibió también el premio Orlando Sierra al Coraje Periodístico. En reconocimiento a su actividad, varios sectores populares del Valle del Cauca lo propusieron como candidato a la Cámara de Representantes, resultando elegido por el partido político Pacto Histórico. Es contador público de la Universidad de San Buenaventura, magíster en educación de adultos y cuenta con especialización en alta gerencia de la Universidad ICESI y otra especialización en economía internacional y comercio exterior en la Universidad de Barcelona. Sus propuestas y proyectos en el Congreso de la República, aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. José Tejada, los retos para la izquierda en Colombia. José, es para nosotros un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, Ángela. Muy amable por su invitación. José, pues usted es una de las caras nuevas en el Congreso y además representa a un grupo muy importante que fueron los jóvenes de la protesta, a los cuales han visto en usted una voz. Cuéntenos qué proyectos se están llevando para estos jóvenes. En primer lugar, comencemos por precisar que yo hago parte de la bancada de gobierno y como tal, en este primer semestre de esta legislatura, estamos dedicados a trabajar, porque yo hago parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, estamos dedicados a trabajar reforma tributaria, plan de desarrollo y conjuntamente con la Comisión Cuarta, el presupuesto general de la Nación. A partir del próximo año, la idea mía es comenzar a promover proyectos de ley que en consonancia con el plan de desarrollo y con las políticas del gobierno estén en línea con las 4 reivindicaciones fundamentales que la muchachada, que llamo yo, plantearon en el estallido social. Oportunidades educativas, oportunidades de empleo, trabajo, generación de ingresos dignos, no tener más hambre, ellos y sus familias y sus comunidades, y que no se sigan robando el país. En esas 4 resumí yo las más de 100 entrevistas que documenté de jóvenes de todos los niveles y de todas las procedencias en varias ciudades del país. Ninguno de ellos estaba hablando de que se acabaran los ricos, que se acabaran los bancos, que llegara el comunismo a Colombia, que se estatizara la economía, porque entre otras cosas era de sentido común lo que estaban planteando. Lo que sí estamos haciendo desde ahora mismo es, dado que yo participo de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias, trabajar por la liberación de los jóvenes capturados. Tenemos cerca de 300 o un poco más de 300 jóvenes capturados en todo el país, capturas que vienen originadas en el estallido social y que se han dado en muchos casos desde hace más de un año y en otros recientemente. Y son muchachos que la inmensa mayoría tienen pruebas muy precarias por parte de la Fiscalía, pero en cambio están en cárceles incluso de alta seguridad, como la de Tramacúa, la de Cómbita, la de Jamundí, la de Palmira, sin que haya mérito para ello. Precisamente, José, una de las preguntas es qué pasó con los jóvenes que pusieron a la cárcel antesito de las elecciones. Es decir, parecía que fuera completamente arbitrario. Sí, así es. Y yo he tenido la oportunidad de no solo de visitarlos, sino de sentarme con el ministro de Justicia. Ya lo hice, él muy amable, escuchó nuestras peticiones. Nosotros lo que estamos planteando es que no pretendemos que se altere el Estado de Derecho. Lo que sí aspiramos es a que se recalifiquen las pruebas para que los jueces que tienen la potestad de decidir si hay medida de cárcel o no, las cambien por casa por cárcel. Incluso en el caso de Cali, logramos hablar con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se ofrece para ser custodia de los jóvenes. En el caso de que el juez le pareciera que la casa no es suficiente garantía, pues entonces que queden recluidos en alguna instalación gobernada o manejada por la Iglesia como una manera de garantía y que el proceso judicial siga. Pero es que hemos encontrado, Ángela, muchachos y muchachas que tienen 15 meses, 18 meses
de, de, de presidio y se han vencido los términos. Hay muchachos que tienen ya 3 meses de haber vencido los términos y ni los sacan de las cárceles ni le resuelven su situación. ¿Pero por qué? Es decir, ¿qué falla allí? ¿Falla el Estado de Derecho? ¿Falla la Fiscalía? ¿Qué falla? Es mi opinión, obviamente. Y, en mi opinión, falla la fiscalía. Hay un propósito. La fiscalía definitivamente se ensañó en la juventud, no quiso comprender como el anterior gobierno que la juventud lo que estaba pidiendo era un espacio para ser escuchada. Si el presidente anterior y los gobernadores y alcaldes hubieran sido más sensatos políticamente, el estallido se habría podido evitar abriendo mesas de negociación para escuchar a la juventud y proponer alternativas. Ellos no son tan necios como para pretender que las soluciones tienen que hacerse de un día para otro, pero sí necesitaban tener la evidencia de que había voluntad política. No hubo voluntad política, hubo voluntad de represión, de asesinato, de desaparición, de mutilación. Yo tengo documentado lo que estoy hablando. A mí nadie me contó qué pasó. Yo estuve con mis cámaras y con mis periodistas metido en el fragor del abuso policial y estatal que hubo. Pero la fiscalía se ha mantenido con estas pruebas. Estamos intentando acercarnos a la fiscalía. Sé que se han hecho varios intentos por parte del nuevo gobierno para que al fiscal se le haga entender, primero, que ya no está en el gobierno que lo amparaba. Segundo, que no está en el gobierno que él pretendía defender con sus políticas. Y tercero, que no hay razón jurídica alguna para que mantenga esta posición odiosa. O sea que hay un enfrentamiento entre la Fiscalía y el nuevo gobierno. Yo no podría decir que hay un enfrentamiento, yo podría es afirmar, y siempre advirtiendo que es mi opinión personal. Yo no hablo en nombre ni del gobierno ni de ningún ministerio, hablo en nombre de Alberto Tejada. Mi opinión es que la fiscalía es autónoma y entonces, aunque hace parte del Poder Judicial, tiene autonomía acusatoria, y pues el fiscal, lo que hay que tratar es de que el fiscal entienda y su equipo de trabajo que no hay razones jurídicas valederas para estas medidas punitivas, y que entonces lo que estamos pidiendo es que se haga una recalificación de todo el acervo probatorio para que los jueces tengan en sus manos posibilidades de tomar otras medidas. Sí, pareciera que el sistema acusatorio en Colombia no ha sido lo mejor para nuestro país. Así es, porque es un sistema que eh, está lleno de falsos positivos, y no solamente hablo de falsos positivos ahora a propósito del estallido social. Mire, Ángela, en las cárceles colombianas hay cerca de 130.000 personas, y de las 130.000 personas hay casi 40.000 que todavía no son condenadas. Eso es inaceptable. Yo estuve con la Caravana Internacional de Justicia, y de hecho un abogado italiano me acompañó a la cita con el ministro de Justicia, y este es un abogado experto en derecho penitenciario, y nos decía al ministro y a mí que eso en Europa es impensable, que uno tenga un año y 3 meses a un sindicado, a un acusado sin condena. Eso no tiene ninguna lógica en un Estado social de derecho. Sí, pues definitivamente pareciera que la reforma a la justicia va a tener que ser una de las prioridades también de este gobierno. Alberto, ¿y usted cómo se siente en este Congreso, en este nuevo Congreso en que se ha cambiado muchísima gente y prácticamente tiene otro ritmo? Pues mire, Ángela, obviamente por ser mi primera experiencia en este campo de la política electoral, no le puedo negar que en la primera semana me sentí como emburundungado. Es decir, yo me decía, bueno, ¿yo dónde ando? ¿En qué es que estoy? ¿Esto qué es? Pero después de un mes largo, debo de decir y reconocer que uno como que va entendiendo, va decodificando no solo los ritmos, sino los comportamientos y los códigos que hay en el manejo parlamentario. Quiero llamar la atención de que somos un Congreso con casi un 70% de renovación en sus integrantes. Y en el caso de la bancada de gobierno, la bancada original, que es la del pacto histórico, en la Cámara somos nuevos todos, excepto el presidente de la Cámara, que es David Racero, pero los 29 nuevos, todos venimos de experiencias sociales, de derechos humanos, ambientales, educativas, periodísticas, culturales,
pero nunca habíamos hecho política electoral. Y entonces esto pues obviamente genera una implicación, y es que uno al principio sigue hablando como si fuera líder social o líder opositor, y como que cuesta trabajo entender que ya somos bancada de gobierno y que nos toca comenzar a hablar en defensa de los postulados de la propuesta de gobierno del nuevo presidente y vicepresidenta. Eso es lo que más me ha llamado la atención, pero también creo que hay gente que tiene con múltiples diversidades de experiencias, como el ánimo, como las ganas de acertar. Somos conscientes que somos inexpertos, pero creo que hay buena voluntad en muchos de los congresistas. En esa comisión en la que usted está, en la parte, digamos, pues son los temas más importantes que hay que debatir ahora. ¿Cuándo habrá luz verde para saber cómo va a quedar por lo menos la reforma tributaria? Pues mire, el gobierno dio mensaje de urgencia y nosotros creo que terminando este mes, comenzando el próximo, ya tenemos la, la ponencia conciliada con Senado, porque hay que conciliar ponencia de Cámara y Senado para entregarla a la plenaria del Congreso. Yo creo que a final de octubre tenemos ya resuelto el tema de la tributaria. Hay mucho avance, el gobierno ha estado muy abierto, el ministro de Hacienda, los viceministros también lo han hecho, el director de la DIAN, han estado en muchas reuniones con muchos sectores. Yo acabo de llegar del Congreso Nacional de Confecámaras, estuvieron muchos gremios representados. Tuvimos ya una audiencia con más de 70 líderes gremiales, escuchándolos en plenaria de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado para conocer sus observaciones sobre la propuesta de gobierno. ¿Hay de pronto alguna propuesta que tenga que ver con unas alianzas más cercanas público-privadas para hacer como por ejemplo en algunos de los países, pues como Inglaterra por ejemplo, donde las alianzas público-privadas han podido ayudar muchísimo a sacar a la gente de la pobreza, como por ejemplo digamos el hecho de que las donaciones se puedan deducir no de la base gravable pero del impuesto, y que así en esa forma se puedan hacer grandes proyectos, por ejemplo como ecoaldeas, como barrios en que en la parte privada también done, pero que también sea el gobierno. Ese es un tema muy espinoso, Ángela, porque primero el gobierno está hablando de que hay que mantener el principio de progresividad, de equidad y de eficiencia, que son los principios rectores de la ley tributaria, pero en segundo lugar hay que reconocer que la mayoría de exenciones que ha recibido el sector privado se ha concentrado en no más de 3.000 o 4.000 empresas y grupos empresariales del país. Los 10.4 billones que generó de exenciones la reforma del año 2019 se concentran en este número de empresas, y solo en Colombia hay cerca de 10.000 empresas grandes que se llevan en las exenciones. El gobierno está comenzando a tocar las exenciones tributarias porque no benefician ni al pequeño, ni al mediano, ni a muchos de los grandes, benefician a un reducido grupo. En cambio, se está comenzando a pensar en focalizar gasto de inversión de común acuerdo con empresas. ¿Qué quiere decir ello? Yo te cobro como Estado, te quito ciertas exenciones que son discriminatorias y asimétricas en la economía, pero si tú tienes un proyecto que vaya a tener un altísimo impacto social en el campo o en el sector urbano o en el campo energético o cualquier otro sector, podría pensarse que el gobierno focalice cierto tipo de inversión de la mano con grupos empresariales. Eso sí es posible pensar. Así, eso me parece más interesante, ¿verdad? Porque sí hay, por ejemplo, proyectos como Ecoaldeas, como un proyecto piloto que hay en la ciudad de Cali, que no sé si de pronto usted lo conoce, que es en Navarro, en que se está haciendo para la gente que venía del Garrillón, se les está entregando una ecoaldea donde ellos van a poder tener pues sus granjas y sería un modelo muy bonito para el desarrollo rural. No sé si lo conoce, Alberto. Sí, conozco Ecoaldeas también. Yo estuve alguna vez allá en Ecoaldeas, y ahora conozco, no he ido a la zona de Navarro, pero conozco de la iniciativa que se está impulsando. Y además le digo, la semana pasada estuvimos reunidos, no solo yo, pero sí un grupo de congresistas del Pacto Histórico con la nueva ministra de Vivienda. Y yo le insistía a la ministra que no hay que seguir pensando en el caso del Jarillón. Me refería exactamente al Jarillón. Les decía, mire, en el Jarillón había 9.000 personas originalmente censadas, pero eran personas que vivían en comunidad, no vivían separadas.
cada una ya había creado una serie de redes de vida en comunidad que hoy se rompen de tajo porque sacan a un grupo determinado de personas de una zona y la mandan a vivir a unos apartamentos donde quedan desconectadas de su entorno vital y cultural y social. Eso no es así, le decía yo a la ministra. Si vamos a relocalizar comunidades, hay que relocalizar la comunidad y no viviendas, porque la vivienda es apenas un componente de la vida en comunidad. Así que el proyecto del que usted me habla me parece muy interesante y cuente conmigo para ayudárselo a impulsar. Pues sí, efectivamente no lo estoy impulsando yo, pero la gente del Carrillón es muy interesante porque ellos copiaron el modelo de la Cualdera Nachira y han hecho, la comunidad entera está haciendo este proyecto para 400 viviendas que ya tiene aprobado el municipio de Cali y que sí es una cosa que sería muy interesante copiar. Alberto, pues una de las propuestas que tú tuviste también de campaña fue el apoyo a las MIPYMES, a las medianas y las pequeñas empresas. ¿Cómo crees tú que se puede apoyar ese grupo de gente? Porque uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que mucha gente empieza empresas, pero nunca la logran terminar por la cantidad de problemas, de gastos, en fin, es muy complicado salir adelante con una microempresa. ¿Qué nos cuentas? Este es un tema muy importante. Mire, Ángela, mi promesa de campaña, la promesa de valor que yo le he ofrecido a quienes votaron por mí, por los demás colegas de la Cámara en el Valle, es que yo me voy a dedicar, sin descuidar obviamente la participación en otros múltiples temas, a trabajar por la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía con eje en la juventud y a trabajar por el fortalecimiento de la MIPYME, fundamentalmente con la concepción de que un país, si quiere defender la democracia, tiene que tener una ciudadanía formada e informada, que tenga espíritu y capacidad crítica y un múltiple sector de economía empresarial que sea multitamaño, multiregional y multisectorial. De esa manera y solo de esa manera nos defendemos o de políticos clientelares que utilicen a la gente como clientela, como masa burda, o de monopolios, oligopolios, o de lo que es peor, de la burocracia estatal que intentarse estatizar la economía. Yo creo que esos son los dos pilares, las dos zapatas en las que se fundamenta la democracia social, económica y política. Y el propio presidente Petro, ahora en el Congreso de Confecámaras, comenzó a insistir o le insistió de nuevo a los empresarios que hay que comprender el concepto de economía popular. Y ese concepto de economía popular, él lo liga a revisar el concepto de economía formal e economía informal. Y lo plantea de la siguiente manera. Él dice que la economía informal aquí en Colombia la estamos calificando desde el punto de vista de la ley y no desde el punto de vista de la economía. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando una persona, un tendero o una cacharrería o cualquier negocio pequeñito se quiere ir a registrar, automáticamente le surte a él la obligación de pagar la seguridad social plena para los dependientes que tenga. Si tiene dos, por ejemplo, le toca asumir sobre un salario mínimo 300.000 pesos adicionales, que es el costo de seguridad social, ARL y pensión. Y eso ya de entrada se vuelve una barrera de entrada a lo que se llamaría la normalización, no la formalización, sino la normalización del agente económico. Y él está planteando que hay que volcarse y invitó a las cámaras de comercio a mirar la economía popular, porque en la economía popular, mientras en la economía llamada normal o ahora formal, hay no más de 1.600.000 empresas registradas, en economía popular no normalizada existe el doble de ella. Hay casi 3 millones de agentes económicos que no tienen ninguna posibilidad de amparo o de inclusión del Estado, porque son no normales, no informales. Y en el momento en que se vuelvan formales, entonces quiebran porque los gastos son tan altos que quiebran. Ese es el complique. Es decir, en el momento en que tienen que ir a la Cámara de Comercio, que tienen que tener los empleados en esto y lo otro, que tienen que tener RUT, que tienen que tener cuenta bancaria con un 4 por 1000 que te cobra
pues cantidades, entonces en ese momento, entonces la gente, las microempresas o esta parte informal quiebran, ese es el complique. Así es, tenemos que trabajar porque haya inclusión económica y la inclusión económica tiene que ser gradualizada. O sea, yo puedo entrar, pero que el Estado tenga un mecanismo regulatorio con las cámaras de comercio, con la DIAN, con las cajas de compensación, etcétera, que me permita paso a paso durante 3 o 5 años yo ir cogiendo carnita para tener la capacidad de pagar plenamente mis obligaciones, pero que no por no tenerlas siempre me mantengan en el ostracismo del mundo de la informalidad que se llama hoy y que el presidente está llamando a que sea el mundo de la no normalidad. Muy importante y muy interesante, pues ojalá que estos proyectos tan interesantes sí verdaderamente puedan volverse realidad. Una pregunta que te quería hacer es, la isla Gorgona, en este momento, en el gobierno anterior, la habían puesto o habían decidido hacer una base naval allá para supuestamente controlar el narcotráfico y controlar también la pesca ilegal. Eso se ha vuelto un problema gravísimo porque la isla Gorgona es un ecosistema muy frágil. ¿Hay alguna forma que digamos que el nuevo gobierno pare ese proyecto? Yo creo que sí. No puedo, insisto, hablar en nombre del gobierno, pero creo, pues, primero, Susana Muhammad, que es la ministra de Medio Ambiente, creo que lo tiene muy claro, pero no solamente ella. También el resto del equipo ministerial tiene claro que la isla Gorgona debiera ser un santuario ecosistémico y no un puesto de control ni de tráfico de armas, de tráfico de pesca, de tráfico de cualquier naturaleza. Y si se lo vuelve un santuario, debiera tener características turísticas muy delimitadas también, porque no vaya a ser que declaremos un santuario ecosistémico a un punto tan importante en el mar Pacífico, pero lo dejemos deteriorar o depredar por un turismo que no tenga condiciones muy rigurosas para quien vaya. Allá el turismo que vaya a Gorgona no debe ser turismo de paseo. El turismo que vaya a Gorgona tiene que ser un turismo de estudio, un turismo de investigación, un turismo de exploración respetuosa de la naturaleza y del mar. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Pues ojalá que ustedes, los congresistas vallecaucanos, también del Pacífico, pero que también se acuerden que, digamos, la salida de Cali hacia Buenaventura se ha vuelto un problema gravísimo y que si no se arregla o se hace otro tipo de carretera por otro lado, verdaderamente casi se puede decir que la salida de Cali hacia el mar va a ser inviable. Muchísimas gracias, Alberto. A usted, Ángela, muy amable. Muchas gracias.